Comencemos a sacar los granitos del choclo de la actualidad nacional. Está Macarena Vélez Cortés. Buenos días, Macarena. ¿Qué tal? Muy bien esta semana, que es semana corta, porque a pesar de que el miércoles es feriado y no el lunes como estamos acostumbrados, la verdad que se nota que esta semana vamos a tener una baja por lo menos en la intensidad quizás de las noticias, porque estamos todos más pensando en el martes en la tarde que en otra cosa. Aquí es como jueves hoy día. Me siento identificada. Es como jueves, mira, no lo había pensado así. Me acaba de cambiar la cara, pero instantáneamente. Piensa que es jueves y te va a cambiar radicalmente. Hoy día es viernes chico. Ya con eso ya uno parte feliz. Pero bueno, a pesar de ser viernes chico, la verdad es que empezamos movida la semana por parte de los estudiantes, por dos frentes que son ahora los estudiantes, si podemos decirlo así. Uno que quizás se abrió el sábado con la Confet que tuvo lugar en la Araucanía, en Ercilla. Era una Confet bastante esperada después de lo que fue la movilización del 8 de agosto, porque llegaron a esa Confet con una serie de rumores de ruptura, de que había dos frentes dentro de la Confet, que no todo el mundo estaba alineado con la idea de algunos de no desmarcarse de los hechos de violencia. Había algunos dirigentes de la Confet, como puede ser por ejemplo Noam Titelman, que había sido mucho más rotundo a la hora de condenar los hechos de violencia del 8 de agosto, por lo tanto había bastantes expectativas sobre qué es lo que iba a ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Finalmente, si uno saca un poco las lecturas entre líneas de algunos de los dirigentes, sí se ve una autocrítica, sí se ve por lo menos una reflexión de lo que están haciendo las movilizaciones de este año, diciendo que si no logran la amplitud, el carácter ciudadano de algunas movilizaciones del año pasado, la verdad que tienen muchas probabilidades de que el movimiento se les empiece a desinflar, sobre todo en lo que es el apoyo del resto de la ciudadanía, que fue vital para mantener el movimiento vivo el año pasado, porque el movimiento no solamente son los estudiantes, sino que son el resto de la población. Esa señora Juanita que vimos tomando la cacerola de repente en ciudades, que iba y se le preguntaba, ¿pero por qué usted? No, porque yo creo que los cabros tienen que tener educación de calidad. Bueno, precisamente es a esa gente a la cual tienen que mantener, porque es la que va a sostener el movimiento de aquí para adelante. Y esa lectura por lo menos se hizo el sábado, y fueron, yo diría, bastante más autocríticos de lo que fueron durante la semana. Por lo tanto, esta semana va a estar marcada un poco por lo que van a ser las reacciones a lo que fue esa Confet del sábado. Y por otro lado tenemos el frente secundario, que es un frente que uno puede decir se ha mantenido un poco inactivo durante estos meses, un poco bajo perfil, pero esta semana irrumpe con todo. ¿Por qué? Porque Loísa González ya había anunciado el miércoles pasado de que esta semana empezaban tomas en algunos colegios y que se iban a añadir más establecimientos a los que vimos la semana pasada. Si la semana pasada, el fin de semana, lo terminamos con 7 establecimientos en toma, hoy día podrían ser más. Ya vimos como un intento un poco frustrado el Instituto Nacional, ustedes lo cubrieron hoy día en la mañana, que la verdad que fue un intento como a mitad, no logró ser realmente una toma, pero ya se nota que hay movimiento entre los secundarios. Y es interesante lo que va a ocurrir mañana, porque el alcalde Salaquet sacó una propuesta bajo la manga durante la semana pasada de negociar con los estudiantes en toma, específicamente con 4 establecimientos, entre ellos el Liceo de Aplicación, el Conferencia Suiza, el Barrio Borgoño, que les dijo: ok, yo les permito estar en toma, pero hagamos tomas restringidas, es decir, en una parte del establecimiento los que quieran seguir en clase pueden seguir haciéndolo, por lo tanto no les afectamos su asistencia, los cabros que están con la PSU, la plata también, y no hay que olvidar que ya venimos de un año pasado en la cual tuvo muchísimos costos académicos para muchos estudiantes. Él dijo, ok, en algunas clases seguimos con el establecimiento normal y en otras clases los que se quieren plegar a la toma o a la movilización pueden seguir en actos como de reflexión. Pero hagamos estos dos caminos paralelos. Fue una iniciativa del alcalde Salaquet que de cierta manera el año pasado ya se empezó a barajar por algunos del movimiento secundario, cuando veían que había un desgaste en las tomas, y ahora él la verdad que la propuso y tuvo bastante buena acogida. Él dijo que hasta mañana le iba a dar plazo a uno de los 4 colegios tomados para evaluar esta situación y ver qué ocurre. Ahora, él puso también condiciones, porque dijo, yo les pongo esta carta, pero si yo veo que hay gente ajena a los colegios que empieza a entrar, que empieza a haber destrozo del material, automáticamente se desaloja. Por lo tanto, va a ser interesante qué va a ocurrir mañana entre el alcalde Salaquet y algunos de los dirigentes de estos colegios, y ojo si hay nuevas tomas que se empiezan a sumar. Y también hay que ver qué va a ocurrir de aquí a la otra, porque en la última movilización, por lo menos la conferencia que eran los secundarios con los estudiantes universitarios del miércoles, anunciaron que agosto iba a ser un mes caliente en movilizaciones. Ya anunciaron los secundarios que por lo menos para el 23 de agosto tienen anunciado un paro nacional. Están esperando a ver si la Confet se pliega. Algunos de la Confet dijeron que no, que se iban a plegar del 28, que es el que está llamando el colegio de profesores. Por lo tanto, hay que ver qué ocurre de aquí a la otra semana en cuanto a llamados a movilizaciones y a movilizaciones creativas, como dijeron ellos, que había que empezar ya a hacer. Por lo tanto, esta semana tenemos mucho movimiento en estudiantes, sobre todo a nivel secundario.
Y por último, el otro frente que se nos abre, que ya tiene que ver con el tema político, es que seguimos con la discusión tributaria, esta vez ya en la Cámara Alta. Si la semana pasada estuvo central en la Cámara de Diputados, porque vimos cómo ya en la Cámara Baja se aprobó en general la reforma tributaria propuesta por el gobierno, la segunda reforma tributaria, porque no hay que olvidar que hubo ahí unas pequeñas enmiendas, se remandó el texto con bastantes cambios. Bueno, ahora se trata a los senadores quienes tienen que darle el visto bueno. Entra a la Comisión de Hacienda, donde tiene mayoría la oposición, y parte de esos senadores este fin de semana dijeron que el texto como está no va a contar con sus votos. Y ojo que en la Cámara Alta la oposición tiene mayoría, sí. Por lo tanto se espera un debate bastante más álgido y más complicado que el que se vio en la Cámara de Diputados. Pero siempre sobre la idea de legislar, exactamente, no sobre el articulado. No, el articulado que ahí viene, y es ahí donde dice que ve las discusiones interesantes, entretenidas y ver cómo se alinean. Ya por lo menos tenemos fecha para votación en sala, es el 28 de agosto. Lo puso la Cámara, cuando ingrese, digamos, el proyecto a la Cámara Alta, inmediatamente se puso sesión en sala el 28 de agosto, por lo tanto ya dijeron los senadores, ojo, tenemos bastantes días, desde el 13 hasta el 28, para discutir. Hicieron un llamado al gobierno a cambiar el texto, por lo menos a abrirse algunas de las modificaciones. Lo primero que sale y lo que vienen diciendo los senadores opositores y la oposición en general es que encuentran que la recaudación es muy poca. Estamos hablando de entre 700 y 1.000 millones de pesos, de dólares. Sí, no, imagínate cómo estaríamos. Y muchos estudios, o por lo menos mucha gente que propugna que se necesitan por lo menos 4.000 millones, 4.500 para empezar a hablar de una reforma en serio al sistema educacional. Por lo tanto dicen por lo menos es baja. Y lo segundo, cambiar por lo menos lo que es la baja tributaria para los ingresos más altos. Es ahí también donde hay quizás el punto en discordia más grande, y también algunos senadores de oposición seriamente están proponiendo no votarlo ahora, es decir, pegarle un portazo a la reforma tributaria al gobierno con todos los costos políticos que eso puede tener. Ojo, tenemos elecciones en octubre y siempre estas discusiones hay que tener la parte electoral por debajo. Dice, pegar el portazo y dejar esta discusión para el próximo gobierno, o por lo menos que sean los candidatos los que se perfilen de qué tipo de reforma tributaria quieren, ¿no? Claro, y ahí es donde viene un poco la desconfianza también de la ciudadanía, que cada vez que se deja para las próximas, ya no sé cuánto. Tenemos el cajón de las próximas, tenemos el cajón de las próximas, claro, ese cajón ya está que rebalsa de próximas. Entonces, y por otro lado, uno ve las posturas y ve difícil que pueda haber una votación como muy clara el 28 de agosto, a no ser que el lobby, porque eso es lo que es, el lobby en estas 2 semanas sea intenso y logre tener frutos, pero no. Y ojo, que ya se desmarcaron algunos diputados de la oposición en la votación de la Cámara de Diputados de la semana pasada, lo que creó una serie de fricciones dentro de la concertación. Por lo tanto, no hay que descartar que también ahora algunos senadores empiecen a desmarcarse también de la posición oficial. Y aquí donde empieza, no sé qué palabra usar, pero entre comillas, compra de votos. Es decir, hay muchos senadores que de repente se le empieza a decir tal cosa para tu región. Bueno, aquí empieza lo que ha sido toda la vida, lo que es la... No, para nada, es tratar de aunar votos, bueno, lo que tiene que hacer el gobierno en este caso, como se ha hecho toda la vida también. Yo tengo una pregunta, Macarena, desde el punto de vista político. ¿Por qué simplemente no votar a favor la idea de legislar en el Senado y después en la discusión particular entrar a revisar el articulado? Bueno, eso es lo que proponen muchos senadores, que se haga lo mismo que se hizo en la Cámara de Diputados, es decir, ok, legislamos, pero vamos discutiendo artículo por artículo. Pero al menos darle la votación exactamente. Sí a los generales. ¿Qué es lo que se hace en muchas iniciativas legislativas? Es decir, suele ocurrir eso, y por eso los senadores, en general los parlamentarios, les gusta dejar bien claro eso, es decir, ojo, votamos la idea de legislar, pero no hemos aprobado el proyecto completo, es decir, no es que sea ley lo que trajo el gobierno, y vayamos punto por punto, y ahí también ellos lo que dicen, de repente punto por punto es mucho más fácil aunar criterios, por lo tanto ver a qué es lo que llegan. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay una enorme carga política detrás de esta reforma, pero también detrás de la oposición a esta reforma. Por lo tanto, de repente todos esos tecnicismos, esos cambios entre si estoy votando a favor de legislar o estoy votando en articulado, se pierden y prefieren de repente rechazar. A esto sumado que a lo mismo pasa con el sueldo mínimo, es un tema mediático popular desde el punto de vista que sirve para muchos parlamentarios salir hablando con voz firme sobre ciertas temáticas, y vienen las elecciones y lo que todos sabemos y lo que implican las encuestas, porque coincidentemente de repente se ponen ciertas temáticas cuando se están las encuestas en la calle,
detalle, entonces para que los resultados tiendan a cambiar o no. Entonces, claro, cuando tú tienes contaminado todo eso, una discusión que es tan técnica, finalmente esto otro también tiende a prevalecer, pero vamos a ver qué pasa. No, y no solamente digamos, componentes muy técnicos, sino que tenemos que tener súper claro que la reforma tributaria no es algo que estemos discutiendo todos los años, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué importa? Hagamos un poquitito ahora y el próximo año es muy complicado. La reforma tributaria, si hay leyes importantes, si hay, digamos, es uno de los sostenes bases de lo que es el Estado, porque finalmente es como el Estado recauda sus ingresos y redistribuye, por lo tanto son reformas que se hacen muchas veces una vez a la década, con suerte. De repente se hacen algunos ajustes puntuales por temas contingentes, como ocurrió con el terremoto y con la reconstrucción, que hubo que hacer un pequeño cambio, sobre todo en el impuesto a las empresas, básicamente para recaudar más, pero son reformas de calado enorme, y por eso mismo también los políticos se las toman muy a pecho y muy en serio, porque saben que no se puede estar abriendo también la reforma tributaria a cada rato, porque tampoco le quitaría seriedad, como decía, a uno de los pilares básicos del Estado. No, pero si no sea ahora, ya no sea hasta por lo menos 2 años más. Seguramente, exacto. Es lo que están planteando algunos, entonces, comarca. Bueno. O sea, para el próximo periodo presidencial, finalmente. Eso, o sea, de cajón. Si no es ahora, ya tenemos que estar esperando para el próximo, porque la verdad que al gobierno ya estamos en los descuentos, la verdad. Sí. Gracias, Maca. Hasta el próximo lunes. Gracias a ustedes, buena semana y hasta el lunes. Listo, que estés bien.